Hola a todos y a todas, soy José Julio Fernández, el director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy os ofrecemos una mesa de análisis sobre cómo educamos en materia de seguridad, un tema más trascendente de lo que pueda parecer. Nos acompañan la pedagoga y experta en didáctica Lorena Casal, el abogado y hombre de medios, Daniel Berzosa, y el historiador y analista estratégico, Luis Velasco. Digo que es un tema de mayor trascendencia, ¿por qué? Porque una educación de calidad es la vía más importante o más accesible para una democracia de calidad. Y un entorno actual de riesgos y amenazas emergentes que no hace falta subrayar, porque todos conocemos los problemas de ciberseguridad, de ciberinseguridad, los problemas de manipulación informativa, los problemas de conflictos armados, de terrorismo internacional, de radicalismos, de crimen organizado, etcétera, de extremismos, pues en ese entorno convulso, la respuesta más segura para desactivar esa convulsión es la educación en valores democráticos, en igualdad, en tolerancia, en justicia, en pluralismo, que es al final pues la garantía mejor para la seguridad del futuro. Un ejemplo, no quiero ejemplificar demasiado, pero un ejemplo yo creo que es útil. ¿Por qué Francia tiene problemas de integración de migrantes de segunda y tercera generación, problemas en sus banlieues, en las ciudades? Porque su modelo educativo no ha tenido éxito, no ha podido integrar a esas segundas, terceras generaciones en la órbita de la República laica francesa. Y después de ahí se derivan los problemas de seguridad ciudadana o de terrorismo, como ya sabemos, sobre todo en la sala Bataclan o en el Charlie Hebdo en 2015. O sea que la raíz de ese problema de los extremismos antidemocráticos es el déficit de la educación en los colegios de enseñanza primaria y secundaria, porque muchos radicales islamistas que se fueron al Daesh en los años 2014, 15 y 16, habían estudiado en los colegios europeos, en Bélgica, en Francia, en España menos, porque hubo menos, pero también en Alemania. O sea, algo hemos fallado en términos de seguridad, no solo en el ámbito del terrorismo, sino también en el ámbito de la vida ordinaria y de la convivencia democrática. Bueno, hablar de esto y seguro mucho más, pues para eso hemos montado esta mesa de análisis. Le doy la palabra en primer lugar pues a Lorena Casal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor José Julio. En primer lugar, quiero agradecer al CSIC la invitación para poder aportar una perspectiva desde el campo de la educación a la materia de la seguridad. Bueno, yo trabajo, mi área es la didáctica y la organización escolar y estoy trabajando también desde la visión de la tecnología educativa. Por lo tanto, abordo esta mesa de análisis de educación en seguridad desde esa perspectiva, desde la perspectiva de las tecnologías digitales, de Internet y de las redes sociales, y de cómo esos tres elementos en una sociedad profundamente digitalizada y cambiante como la nuestra son ejes fundamentales sobre los que es necesario educar a toda la sociedad, especialmente a los colectivos que más trabajan con tecnología, redes Internet, que son los jóvenes y los adolescentes. Estamos, como decíamos, en una sociedad de profundos cambios, impulsados también esos cambios por las nuevas tecnologías, cambios vertiginosos, tiempos convulsos. Es necesario desde la educación parar, reflexionar y ordenar el proceso que nos permita definir estrategias didácticas adecuadas para formar a la ciudadanía en materia de seguridad. Me uno a la corriente educativa en materia de seguridad y no me uno a la corriente que prohíbe, por ejemplo, el uso de tecnologías, medios, redes sociales en adolescentes y niños, porque considero que los medios forman parte de la sociedad y como elemento fundamental de la sociedad es importante que todos estemos preparados para manejarlos de la forma más crítica y responsable posible. Como decía, desde mi campo de estudio no puedo abordar este tema sin pensar
en un orden en el proceso. Y para ordenar el proceso, nuestra obligación desde el campo de la educación es atender a la legislación educativa, por un lado, y recojo elementos de la LOMLOE, y por otro lado, al marco de la competencia digital. Un marco de la competencia digital europeo al que hemos llegado a un acuerdo, y un marco que nos sirve a todos para establecer un itinerario en la formación tanto de los educadores como de toda la ciudadanía. Tenemos desde el sistema educativo la responsabilidad y la obligación, es un imperativo. La LOMLOE habla de preparar al alumnado para la sociedad digitalizada. Dentro de la sociedad digitalizada existe o está presente evidentemente la materia de seguridad. Por lo tanto, es un imperativo que desde el sistema educativo formemos desde todas las etapas y desde todos los niveles a esos futuros ciudadanos para que puedan abordar las situaciones que se producen en la sociedad de la forma más crítica y responsable posible. Formamos desde la infancia, desde la educación infantil hasta la educación secundaria obligatoria. Y esa formación tiene que ser una formación ordenada y, como decía antes, atendiendo al marco de la competencia digital. Voy a poner un ejemplo de qué o cómo podemos formar y decir que, por ejemplo, a los niños más pequeños en educación primaria podemos formar en materia de seguridad, tratando de lograr o trabajando para que los niños, por ejemplo, conozcan los riesgos y adopten, gracias a la orientación de los docentes, medidas preventivas para utilizar las tecnologías. Eso en la educación primaria. Avanzamos a la educación secundaria y el objetivo ya de la educación secundaria ya no es conocer los riesgos, sino saber identificarlos y saber adoptar medidas para proteger dispositivos, datos personales, para proteger también la salud y tomar conciencia de la importancia de la necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de estas herramientas. Hablamos, por lo tanto, de una intervención educativa que vaya evolucionando a medida que el alumnado va creciendo y que lo vaya dotando de más responsabilidad para actuar de forma crítica y responsable en la sociedad digitalizada en materia de seguridad. ¿Cómo educar desde la escuela? Bueno, pues a nosotros, desde mi grupo de investigación, desde el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa, formulamos varias ideas. El primer elemento es que hay que incluir en el currículum o asignaturas específicas o proyectos específicos que aborden el tema de la seguridad. No es un contenido baladí y, por lo tanto, tiene que estar presente de manera explícita, así lo indica también la LOMLOE, en el currículum. Decimos, o a través de asignaturas concretas o a través de un abordaje interdisciplinar, utilizando, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. También una segunda idea para trabajar la seguridad desde la escuela, desde el sistema educativo, puede ser la creación de políticas y normas escolares que generen una cultura de toma de conciencia de la importancia de la seguridad, de las posibilidades de las redes, pero también de los riesgos. Y esa cultura generada desde el centro educativo se extiende a las familias, con lo cual podríamos llegar a ese otro colectivo que ya no está directamente vinculado al sistema educativo. Y la tercera de las ideas o de los elementos con los que podemos abordar la formación en materia de seguridad es con formación docente, dirigida esta formación a la adquisición de competencias vinculadas específicamente con la seguridad. Y esto no es algo que sea una ocurrencia. El marco de competencia digital para los educadores en Europa indica que es necesario formar a los educadores en materia de seguridad. Habla o se establece una competencia específica para formar en privacidad, seguridad, protección de datos y bienestar digital. Por lo tanto, tendríamos que aplicar y cumplir ese marco de competencia digital y que los docentes se formaran de forma sistemática también en estas competencias. Formados los docentes, tendría impacto o habría transferencia de ese conocimiento hacia el alumnado. Y, por lo tanto, esa competencia digital adquirida por los docentes, cuya misión es también empoderar al alumnado, pues tendría impacto
en el alumnado, con lo cual abarcaríamos los elementos fundamentales de las comunidades educativas. Muchas gracias, Lorena. Como habéis oído y visto, ha partido de la educación y de la didáctica, de la tecnología educativa, para subrayar o enfatizar la necesidad de alfabetizar en el ámbito de seguridad digital, ¿no? Estamos en una serie de cambios y hay que parar, reflexionar, ordenar. Repito, parar, reflexionar, ordenar, y eso lo podrá hacer la educación, no con prohibiciones, decía ella, sino más bien con la preparación para usar esas tecnologías. El marco jurídico sigue esa línea, tanto el marco de competencia digital europeo como la legislación actual, básicamente la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, que es lo que se llama popularmente LOE. Pero claro, eso habrá que hacerlo, implementarlo de forma diferente en educación primaria, secundaria, o con las familias o con el profesorado. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Daniel Berzosa y muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Fernández Rodríguez. Es un placer estar en esta mesa, en esta conversación, y ante un tema que naturalmente no sé cómo decirlo, parece que no tiene un entusiasmo general cuando se propone, pero es un tema trascendente, permanente y que afecta a la propia existencia de los estados. Y cuando digo estado, no me refiero solo a lo que es el estado aparato, que es inevitable, cuanto a la propia comunidad nacional, entiéndase esta como se quiera entender, pero en el hecho sentido referenciado de que hay un pasaporte, una nacionalidad, una forma de entender una existencia, una serie de relaciones, pues que llevan a los individuos a sentirse más próximos que otros y a saber que aunque no haya una frontera física, y no me refiero ahora a un río o a una montaña, sino que no haya una frontera una barrera que se levanta o se cierre, sabemos que nos situamos en un país o en otro o en un ámbito del mundo. Bueno, desde hace tiempo el tema de seguridad y defensa parece que está superado, al menos de la mayoría de lecturas que yo he podido hacer o que he visto, y la seguridad se estaría mutando, ya habría adquirido, mejor dicho, el estatus de un concepto más amplio que el de la defensa. La propia defensa se introduciría en este concepto. Y todo ello nos orienta en el presente, no, al menos en Occidente, en la órbita en la que nosotros nos movemos, no tanto a expandir fronteras, no tanto a ampliar el territorio del Estado, para darle más músculo ante una realidad. Digamos que en Occidente se trata de alcanzar eso mediante proyectos políticos, que es una forma de alcanzar seguridad. Bueno, sin ir más lejos, uno de los que me tengo que referir y más importante, y yo creo que muy importante en particular para los españoles, es el de la Unión Europea, surge precisamente de eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a dejar de matarnos, después de la gran matanza aún no superada de la Segunda Guerra Mundial para nosotros, ¿verdad? Y vamos a intentar acabar con los nacionalismos, por ejemplo, vamos a darnos seguridad, en definitiva, ¿no? Hacer una frontera segura y tratar de montar una comunidad para evitar esas agresiones, y ese crecimiento está siendo político. Digo porque, evidentemente, dentro de la defensa, y esto es bueno que lo sepan todas las personas, desde alumnos, como comentaba antes la profesora Otero, naturalmente, Casal Otero, sean de primaria, sean de secundaria o incluso el ámbito universitario. Y, por supuesto, los profesionales, y en general yo diría que es el principio, todo aquel que quiera ser ciudadano, porque ser ciudadano siempre supone una responsabilidad. Ser ciudadano implica una actitud activa y no pasiva, no aquí me las den todas. Cada uno claramente de su lugar, no es lo mismo el ciudadano que está desempeñando una responsabilidad política, en cuyo caso además debe liderarla o debe gestionarla, pero los demás ciudadanos también, aunque no lo estemos, cada uno desde nuestro lugar, tenemos que contribuir a ayudar a esa convivencia, y nosotros, los occidentales, al menos hasta el presente, bueno, pues lo tenemos en la paz, en la libertad, en la igualdad, en la paz, ¿no? Y todo eso se alcanza con la seguridad. Por ejemplo, ahora mismo mientras escuchaba a la profesora y viendo a todos nosotros, por lo a gusto y lo tranquilos que nos encontramos de distintos puntos de España, en este caso, ¿no? Pero quiero decir, y podemos estar así de tranquilos y de felices porque, bueno, estamos en un ámbito de seguridad garantizado, ¿no? Porque tenemos una fuerza armada, como se diría, por ejemplo, expedicionaria, ¿verdad? No pensadas para los problemas internos de España, sino proyectadas hacia el exterior, participando en actividades multilaterales. Estoy anticipando un poco la parte del discurso, pero bueno, me interesa más dar estas notas esenciales para fijar
los posibles elementos de conversación. Lo digo porque a la integración ya me he referido a ella, ¿no? Esta integración que supone la propia defensa en seguridad y toda una serie de elementos que hacen a la seguridad pues, mucho más amplia, ¿no? Porque incluso hoy, como conceptos, ¿no? Hay una propia estrategia de seguridad nacional en España que ha sido confirmada por los sucesivos gobiernos desde que se aprobó. Hay un departamento de seguridad nacional integrado en la presidencia del gobierno, a la que cada vez se le da más orgánicamente más importancia. Naturalmente, las Fuerzas Armadas tienen su misión específica por lo que suponen de movilidad de fuerza, de tropa, de acción, respondiendo a criterios clásicos en el momento que sea oportuno, pero insisto, desde hace muchísimos años. Las Fuerzas Armadas españolas también se han integrado perfectamente el concepto occidental, europeo, OTAN, de esa acción, sobre todo para la seguridad. Y ahí están, sean nuestras fuerzas de tierra, sean nuestras fuerzas navales, sean nuestras fuerzas aéreas, en los escenarios, como dirían los militares y los marinos, más amplios, ¿no? Desde la frontera rusa hasta el Líbano, hasta operaciones contra la piratería internacional en Somalia o el propio control de una de las lacras más terribles contra la seguridad, como es el nuevo tráfico de personas, ¿verdad?, que se está realizando de los países más necesitados a Occidente, en particular a Europa, donde consideran que pueden tener más posibilidades, ¿no? Bueno, y sobre ese punto quería decir que también el multilateralismo es un factor, yo creo que muy importante. Está claro que España se integra en dos organizaciones importantísimas, una es la Unión Europea y otra es la OTAN. Ambas tienen sus virtudes y ambas son, en mi opinión, completamente necesarias en este tema que, insisto, debe enseñarse, bueno, pues con tranquilidad, pero sin ningún tipo de reparo o de vergüenza. O sea, probablemente el punto de vista de la proyección a largo, a medio y largo plazo, la Unión Europea es la más interesante, en el sentido, no ya porque es una unión política, que también, sino porque precisamente por ello mismo, por la aspiración que tiene, pueda aportar desde el punto de vista del concepto de la seguridad lo que no puede ni va a poder aportar nunca la OTAN. Con esto no quiero decir que haya que olvidar la OTAN, quiero decir que cada una tiene su ámbito y su campo. Por ejemplo, la Unión Europea es irrelevante desde el punto de vista de la defensa y lo estamos viendo trágicamente ante los acontecimientos de Ucrania. Y de nuevo, más recientemente, lo estamos viendo terriblemente ante el momento Hamas en la Franja de Gaza y, bueno, la acción, digamos, evidentemente, de defensa israelí frente a aquella acción terrorista que ha acontecido muy compleja, ¿no? La Unión Europea, pero sí tiene elementos muy potentes de seguridad, porque tiene fondos, puede hacer acuerdos con otros países, puede apoyarlos, puede seguirlos, y todo eso es muy importante, ¿no? En ese contexto hablamos de seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad de comunicaciones, seguridad del transporte marítimo, todo aquello que hace que podamos tener una calidad de vida y quizá todos alcanzarla. A cambio, la OTAN, que nos sigue aportando, aparte de ser la estructura defensiva militar más importante del mundo y desde luego de Occidente, tiene esa potencia militar que no dispone la Unión Europea, tiene como debilidad su enorme dependencia de los Estados Unidos y ciertamente está la queja por el bajo compromiso por parte de otros países no solo estadounidenses para apoyarla, pero realmente está siendo y es un paraguas importantísimo, ¿no? En definitiva, yo creo que, bueno, tampoco quiero alargarme más porque imagino que tenemos oportunidad ahora luego de intercambiar palabras y opiniones. Hay que enseñar, hay que concienciar, hay que hacerlo, yo creo, además de los valores que a nosotros, o al menos los que yo sí me identifico, creo que todos los presentes, insisto, son los valores democráticos, sociedades pacíficas, donde hay que buscar el desarrollo, hay que buscar el progreso, hay que buscar la estabilidad y todo este concepto, que tiene que ver en particular la seguridad, mucho más amplio de la defensa, pero sin olvidar la defensa por todas las características que tiene, pues debe tenerse presente, debe tenerse en la conciencia, porque, como decía Maquiavelo, y siempre hay que volver a los clásicos, ¿verdad?, el ciudadano debe estar dispuesto incluso a entregar su vida si quiere tener la libertad. En ese marco, en ese proceso, se integra o se debe integrar también cualquier conocimiento acerca de la seguridad y la defensa. Gracias, profesor Berzosa. Como hemos visto, ha enfatizado la importancia de educar, porque afecta al Estado, afecta a la sociedad, afecta a la comunidad, educar en seguridad. Ha reflejado la superación de la visión clásica de defensa y de seguridad hacia un modelo más amplio y heterogéneo, y ha buscado, pues,
ejemplos más concretos en la Unión Europea, en la OTAN, viendo diferencias, posibilidades y actitudes distintas. Es verdad que en España tenemos cierto nivel de seguridad y que eso se refleja pues, en unas Fuerzas Armadas dinámicas que operan a nivel internacional, en los propios documentos estratégicos encabezados por la Estrategia de Seguridad Nacional o por el propio Departamento de Seguridad Nacional. Por lo tanto, hay que enseñar, hay que concienciar siempre en los valores democráticos. Gracias, profesor Berzosa. Luis Velasco, tu turno, gracias. El micrófono está apagado. Perdón, muchas gracias en primer lugar al Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias, por supuesto, a José Julio Fernández por la invitación y a los profesores Casalotero y Berzosa López por sus palabras interesantes. Yo, a lo largo de mi intervención, voy a hacer referencia a algunos puntos que han tocado ellos. Concretamente voy a empezar por algunos puntos que ha tocado el profesor Berzosa y para acabar quizá en lo más práctico, que son algunas referencias que también ha hecho, que también ha adelantado la profesora Casalotero. Cuando el profesor José Julio Fernández me propuso hablar o plantearme, ¿no?, esta pregunta y plantear un espacio de debate sobre ella, cómo educamos en materia de seguridad, lo primero que me resultó muy interesante es hacer por lo menos una reflexión a cómo nace este concepto de seguridad y lo trascendente de su dimensión, ¿no? Cómo se ha construido a lo largo de los últimos 30 años este nuevo concepto de seguridad, esta nueva conceptualización de la seguridad. Y como soy historiador por formación, pues desde luego eso me parece el punto de partida para hacerme las preguntas y para llegar al presente. Decía antes el profesor Berzosa, hacía referencia a esta sustitución no gradual del concepto de defensa por el concepto de seguridad, que ha sido realmente interesante, que se ha dado sobre todo a partir de la década de 1990. Concepto de seguridad pues es un concepto más integrador, más positivo, quizá más políticamente correcto, pretende ser mucho más inclusivo y además acerca al individuo y aleja, digamos, estas viejas nociones, ¿no?, del colectivo respecto a cómo nos relacionamos con nuestra propia seguridad, seguridad exterior, seguridad del Estado, seguridad como al final como una dimensión también de carácter individual. Desde la caída del Imperio Soviético a finales de los 80 y principios de los 90, desde aquel proceso que Francis Fukuyama denominó como el fin de la historia, hubo una revisión estratégica muy completa en todo el contexto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se llegó incluso a superar aquella idea de implementar una defensa colectiva. Se empezó a hablar de seguridad colaborativa. Los problemas de seguridad, los problemas de defensa mutaron a lo largo de la década de 1990 en problemas de seguridad que podían ser interpretados por lo menos desde ese ámbito más individual. El concepto de seguridad pasó a ser entendido por el gran público, pero también por el decisor político, digamos, como un acercamiento, ¿no?, una superación de la retórica bélica de la Guerra Fría. Se trataba de un enfoque mucho más popular, mucho más democrático también, si se quiere, dentro de este reformismo de los años 90. Y además puso en marcha algunos procesos políticos a largo plazo, ¿no?, relacionados también con la desmilitarización de la seguridad y del propio concepto de seguridad. Es decir, es en los años 90 cuando se abre en los países de Europa Occidental, por ejemplo, el gran debate sobre el fin del modelo de las gendarmerías. Es el gran momento de implementación del final del servicio militar obligatorio. Es el debate también sobre la desmilitarización de algunos aspectos de la sociedad civil. Siempre que hablo sobre este tema me acuerdo del caso concreto de Portugal, ¿no? Es en el momento en que los cuarteles en Portugal comienzan a recibir muchos menos reclutas y empiezan a recibir muchos eventos corporativos, curiosamente. Digamos que hay una cierta, por tanto, apertura del enfoque, se dan unos cuantos pasos hacia atrás y se gana en perspectiva para referirnos a esta temática.
Hay un tratadista militar español del siglo XIX, un general, José Almirante, que decía poco antes de la Guerra de Cuba, se planteaba la gran distancia que existía entre la sociedad civil y sus fuerzas armadas del momento. Tenía una frase en uno de sus tratados de aquella época que hablaba de militarizar al paisano y paisanizar al militar, ¿no? Hablaba efectivamente de cómo existía una gran distancia, no sé si ya ideológica o algo superior, ¿no? Un desconocimiento profundo de estas dos dimensiones y una separación probablemente artificial entre lo militar y lo civil. La conversión del riesgo exterior en riesgo interno a partir de los 90, la propagación del terrorismo, ayudó a esta dinámica de securización, ¿no? de volver a hablar de seguridad, de sustituir el término defensa por el término seguridad. Y en definitiva también, ¿no? Pues de explicar que el Estado, pues ahora mismo, a partir de los 90, para ejercer realmente ese monopolio de la violencia legítima, tenía que recurrir a herramientas de seguridad y no a herramientas de defensa. Curiosamente, también llevó al desarrollo de nuevas prácticas, de doctrina e incluso de estética militar por parte de las fuerzas de seguridad en todo el mundo occidental. A partir de los 90 nos encontramos con que aquel adelanto de los grandes movimientos de masas del siglo XX, que había sido la creación de unas fuerzas policiales específicas, por ejemplo, para enfrentarse a las masas, para enfrentarse a los movimientos de masas, de repente pues sufren un proceso gradual de militarización, por lo menos estética, ¿no? Esto es algo sobre lo que hay algunos trabajos recientes muy interesantes que se han publicado, sobre todo en el último decenio. Por tanto, nos encontramos en una paradoja: securización frente a defensa, pero sin embargo esta securización también progresivamente va teniendo por lo menos una estética más militarista. Por otro lado, con todo el desarrollo de las TIC en los 90 también nos encontramos con que más seguridad hasta cierto punto puede representar también más control, puede representar algunas dudas que nos hacemos en el mundo occidental, que nos hacemos en nuestro contexto político, social, ideológico, ¿no? Sobre la relación de este concepto de seguridad con nuestras formas políticas, con nuestra interpretación del Estado de Derecho. Y entramos en un espacio muy amplio de debate, ¿no? Cómo se hacía tradicionalmente la concienciación de los individuos con la defensa del Estado, cómo se hacía con respecto a la seguridad exterior. Pues esto lo tenemos bien analizado por la historiografía, básicamente a través del relato educativo y a través de otros elementos de, digamos, de ideologización de las masas por parte del Estado, como podía ser el servicio militar obligatorio. ¿Es posible educar, enseñar sobre estos temas de seguridad hoy en día? En la educación formal, en la educación obligatoria, en principio podría serlo a través de los currícula de diferentes asignaturas, ¿no? Aquí a bote pronto pues se me ocurren muchas que son las tradicionales, que también están relacionadas con ese papel que tradicionalmente se le asignaba a la educación, yo qué sé, pues la historia, la filosofía, el arte, las matemáticas o hasta la informática. Pero ¿hasta qué punto tenemos que adaptar o estamos legitimados para adaptar esos currícula para implementar este tipo de contenidos en su interior? ¿Podemos hacerlo? Si lo planteamos desde el ámbito de las competencias, podemos incluir competencias relativas a la seguridad en todos estos marcos curriculares. No lo sé. La profesora Casal Otero hacía referencia al principio a esta dinámica. Yo he estado repasando algunas propuestas que se han hecho. Es cierto que hay muchas en el caso español, referidas sobre todo a aprendizaje por proyectos, aprendizaje por competencias, incluso encontré alguna cosa interesante de aprendizaje por descubrimiento, pero al final también tenemos que partir de la base de que nos encontramos algo que sobrepasa mucho la dimensión educativa, digamos, formal.
porque al final la educación obligatoria tiene un ámbito cronológico realmente importante, desde luego, pero muchas de estas novedades tienen que implementarse a lo largo de toda la vida y también quizá a través de formas de educación no formal. Es decir, pensemos en todo aquel exalumno que haya estado inserto en el sistema educativo español, más o menos de mi edad, por supuesto, pedirle o exigirle referencias a la ciberseguridad, pues se nos hace extraño, ¿no? Quizá por eso aquí entender la educación como un proceso que va mucho más allá de la educación obligatoria y que quizá, no sé si es competencia del Estado, pero sí competencia de las personas, seguir manteniendo cierto interés por la readaptación de estos conocimientos, de estas capacidades, de este aprendizaje. Como última referencia, quizá que de lo que estamos hablando al final, cuando hablamos de enseñar en educación, de educar en seguridad, es de enseñanza en valores. Yo creo que son dos conceptos que están necesariamente en el marco de las sociedades democráticas sanas, en el marco de vivir en un contexto de un Estado de Derecho, necesariamente relacionados y que debemos tener presentes, ¿no? La cultura de seguridad es o debe ser, a mi juicio, o es mi propuesta, necesariamente cultura democrática y concienciación en los usos de nuestro Estado de Derecho. Gracias, Luis. Ha hecho un recorrido rápido pero preciso sobre cómo nace y evoluciona el nuevo concepto de seguridad, a partir sobre todo de la caída del muro de Berlín del año 1989, y cómo la seguridad sustituye a la defensa por ser una idea, una categoría más positiva, más inclusiva, más cercana al ciudadano, ¿no? Para permitir la superación de la Guerra Fría que duró tantas décadas. Pero eso también ha conllevado una securitización de las comunidades, de los países, de los estados, producto sobre todo del terrorismo, pero de otras amenazas, que abren el escenario de un mayor control sobre la ciudadanía. Sobre esto yo creo que vamos a volver. Y ha recordado también cómo se ha concienciado a la ciudadanía, sobre todo a través de la educación y a través del servicio militar. Y en última parte, pues ha recordado las diversas asignaturas y posibilidades que en el modelo actual de currícula y de normativa educativa, pues ofrece apertura para educar en seguridad, pero también educar en valores desde la lógica de la cultura de seguridad. Gracias. Vamos entonces ahora, después de estas primeras exposiciones, a interactuar un poco. La profesora Casal insistía en la sociedad digital, en la necesidad de avanzar en el marco que delinea y abre la Unión Europea en ese marco digital, y los poderes públicos dan pie a ello. Es decir, la clase política, los responsables políticos ¿están avanzando correctamente para construir la sociedad digital? ¿O qué pasa? Bueno, Europa nos ha situado, nos ha ayudado a definir un marco y a partir de esa definición inicial de la Unión Europea, los sistemas políticos de los países están actuando y hay ciertos avances. Es decir, Europa con su plan de acción de educación digital pues ofrece iniciativas a las cuales los diferentes países nos acogemos y mirando esas iniciativas europeas, pues vamos desarrollando nuestra propia normativa o nuestra propia documentación que nos guía o nos da pistas sobre cómo abordar esa educación en materia de seguridad en una sociedad profundamente digitalizada. Hablaba, en primer lugar, del Plan de Acción Digital de la Unión Europea, que está en constante revisión. De ese Plan de Acción Digital nace el marco, por ejemplo, de la competencia digital para educadores, marco que se está revisando actualmente para analizar o para ver el impacto de la inteligencia artificial también en ese marco. Es decir, es un marco vivo y al que debemos también atender desde esa perspectiva de inteligencia artificial que está generando tantas amenazas, también posibilidades también, pero también amenazas de cara a aspectos vinculados a la seguridad. En España, ¿qué documentación o qué elementos tenemos de referencia para sistematizar el proceso de educación de la sociedad para la incorporación
crítica y efectiva en la sociedad digital? Bueno, además, como decía al inicio, de la ley, la LOMLOE, que es la que regula nuestro sistema educativo, pues analizamos aspectos que están muy presentes en la Carta de Derechos Digitales, por ejemplo, que se alude específicamente al derecho y a la ciberseguridad. En el Plan de Recuperación y Resiliencia de España también se abordan aspectos relacionados con la seguridad. En la Estrategia Digital, Galicia Digital 2030, también se vuelve a hacer hincapié en la necesidad de formación específica y dirigida a aspectos de seguridad vinculado a tecnologías y redes para que la participación de la ciudadanía sea activa y responsable en la sociedad. Por lo tanto, decir que sí, existen marcos que nos ayudan a ordenar los procesos, y estos marcos garantizan que cualquier estudiante, o deberían garantizar que cualquier estudiante que sale del sistema educativo formal con 16 años, que es el límite de la educación secundaria obligatoria, esté preparado para insertarse en la sociedad digital de una forma activa, participativa y crítica. Bien es cierto que es necesario llegar a otros colectivos, y ahí, y tal y como decía el profesor Luis Velasco, es necesario dinamizar estrategias de la educación no formal, pues que llegue a personas adultas que no han tenido contacto previo, por ejemplo, con las tecnologías y con las amenazas que llegan a través de las tecnologías. Trabajadores en activo, somos conocedores de las múltiples amenazas que llegan diariamente a los trabajadores y profesionales a través de diferentes medios. Entonces, ese también es un campo que hay que abordar. Desde luego que cualquier iniciativa vinculada a la formación en seguridad, que es una formación en competencia digital, tiene que ser un proceso ordenado y sistemático. Es decir, no pueden ser ocurrencias de vamos a hacer esto porque nos parece que está bien. Es decir, tenemos un marco, tenemos unas competencias bien definidas, pues abordemos esas competencias acorde a las diferentes edades y etapas de nuestro alumnado, e incluso atendiendo a la actividad laboral y profesional en otros colectivos que ya no están en el sistema educativo y que también necesitan esta formación en materia de seguridad. Gracias. Pero ¿no será excesiva la documentación que hay? ¿No perturba tanta normativa, tantos documentos? ¿No sería mejor? Claro, es difícil porque cada organización quiere hacer su documento, ¿no? Pero desde el punto de vista pragmático, claro, un ejemplo en España del excesivo amor por la reforma normativa es cambiar todas las leyes de educación con cada gobierno. Eso es malo. Entonces, tanta documentación, tanta reforma, ¿no es excesiva? Sin embargo, cuando hablamos de competencia digital y de esa formación en la competencia digital para los docentes y para el alumnado, la fortaleza de esta formación es que toda esta normativa bebe de esa estrategia europea y de ese marco europeo. Entonces, bien es cierto que los diferentes niveles sí que van abordando la competencia digital, la formación, en este caso en materia de seguridad, pero siempre siguen una estructura o siempre refuerzan la idea europea de la competencia que se ha definido previamente. Por lo tanto, es un refuerzo, una matización, y siguen o tratan de seguir esa idea de marco de competencia digital, un marco que nos define en qué competencias tenemos que formarnos y cuáles son las áreas a las que debemos atender para formar de una forma adecuada a toda la ciudadanía, en el sistema educativo y fuera del sistema educativo. Vale, gracias. Profesor Berzosa, vamos a ver, en España, en efecto, tenemos un nivel de seguridad razonable, con una estructura detrás que ayuda a ese nivel de seguridad, pero yo soy un poco receloso con el poder público. Yo no sé si el poder público no quiere que nos eduquemos la ciudadanía en la cultura de seguridad, porque entonces sería menos obediente, ¿no? Sería con más pensamiento crítico, ¿no? Sería menos dócil. ¿Lo percibes o es un planteamiento demasiado pesimista por mi parte? Es decir, ¿el poder público prefiere esclavos o gente educada? El micrófono, por favor. Yo creo que no es pesimista, sino que es realista. No sé tanto la idea final, aunque en muchos casos lo tememos, aquello que naturalmente el poder siempre prefiere siervos a personas que obedezcan,
a individuos libres, porque por tanto querrán al menos querrán expresar lo que piensan ante un tema. Pero yo sí creo que hay una cierta responsabilidad y una desatención. Por poner un ejemplo, que es que como anillo al dedo, es decir, es bastante común escuchar que en materia de defensa, ya no hablo en materia de seguridad, que es mucho más amplio, como he anticipado, se gasta mucho más en defensa que en sanidad o que en educación o que en ayuda a la dependencia, ¿no? Eso es un mantra que escuchamos más o menos, ¿no? Y es una desinformación realmente notable, que es relativamente fácil demostrar que no es así, y sin embargo no hay un interés concreto, es decir, o no hay un interés excesivo en decir, oiga, que además de la función, o sea, en España, ¿cuánto es más o menos el presupuesto en defensa? El 1%, ¿no? de todos estos presupuestos generales del Estado, el 1%, un poquito más del Producto Interior Bruto. Y eso, que es la última reunión, ¿verdad? O reuniones que hemos tenido con nuestros socios de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hay un compromiso, y además que precisamente se fijó en España, en Madrid, siendo presidente del gobierno Pedro Sánchez, se firmó efectivamente el compromiso de llegar hasta el 2% para 2024, que no lo sé porque 2024 está ya a la vuelta de la esquina, me he dado cuenta más, pero en fin, se firma ahí. Bueno, es verdad que si miramos solo los presupuestos generales del Estado, efectivamente, se ve que hoy es menos sanidad o se ve que es menos educación, pero hacemos una trampa. Es que son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Y cuando miramos los presupuestos del Estado central y de las comunidades autónomas referidas a estas materias que hemos dicho, pues resulta que la sanidad o la educación, si empezamos por ahí, es 2 veces lo que se destina. O en sanidad, 4 veces. Y otro tanto en cuanto a la ayuda a la dependencia respecto a la defensa. Porque la defensa, por ejemplo, es un concepto que es solo del Estado central, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay una cierta dejación, vamos a decirlo así, no por los que tenemos interés o lo vemos por los cercanos, que creo que hacemos una gran batalla explicativa, expositiva, ¿no? A tiempo y a destiempo, ¿no? Porque vemos que va más allá, no se trata de mantener solamente o un grupo de individuos, uno interesa, bueno, y por cierto, incluso egoístamente. O sea, es que es una industria de defensa o de seguridad, y se lo digan a los coreanos, evidentemente ellos tienen un problema infinito que no tenemos nosotros, que es esa pelea con una Corea del Norte dividida, comunista, que la amenaza y ante un riesgo de guerra nuclear teóricamente, pero cuánto de los desarrollos tecnológicos punteros que han hecho que Corea haya adelantado a España en términos de producto bruto. Actualmente España es la 13ª economía del mundo y Corea, naturalmente la República de Corea, Corea del Sur, la Corea Libre, la 12ª no adelantado, tengan que ver con todo su desarrollo tecnológico y todo ello, naturalmente, se ha hecho como muchos de los grandes proyectos tecnológicos avanzados. Se mencionaba antes la ciberseguridad, que tienen que ver también con la industria. Siempre recuerdo, hace muchísimo, me da esta vergüenza decirlo, ¿no? Cuando en la universidad era joven y estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, el Concorde, que era el típico ejemplo de fracaso comercial, porque era un avión que era carísimo lo que costaba, pero que había sido un éxito tecnológico porque se había desarrollado dentro del ámbito de la industria de defensa, en este caso franco-inglesa o anglo-francesa, ¿no? Y que pertenecía a una oportunidad. Entonces, yo creo que sí hay en ocasiones una dejación o un desinterés por mantener una ignorancia y no favorecer. Afortunadamente me da la impresión de que, como siempre, el pueblo, y en concreto el pueblo español, es mejor que nuestra clase media de dirigentes y nos sobreponemos a todo este tipo de disgusto orgánico, vamos a decirlo así. Gracias. En esta línea, profesor Velasco, que citabas el riesgo de control de ese proceso de securitización, ¿es palpable o es más aparente que real? ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, ¿no? Pero el riesgo está ahí. Desde luego la reflexión que hacía el profesor Berzosa la comparto completamente, ¿no? Siempre para el poder resulta bastante más cómoda esa opción. Lo que está claro es que la propia existencia de una sociedad libre exige necesariamente que tenga unas condiciones de seguridad. Sin esas condiciones de seguridad no puede existir ni va a existir ningún tipo de sociedad libre. Por tanto, es que es una condición previa. Y es una condición previa que el Estado tiene, desde luego, la obligación de garantizar, y también nosotros como ciudadanos, producto de una tradición, y no solo de haber nacido en un lugar determinado, de una tradición intelectual
tenemos que defender. Pero bueno, independientemente de todo eso y volviendo simplemente para hacer referencia a lo que estaba comentando ahora el profesor Berzosa, el problema también viene cuando parte del debate, digamos, se saca de su contexto o se saca de su dimensión apropiada. A mí todo esto, a lo que hacía referencia él ahora, me recordaba aquel viejo debate, ¿no?, de cañones o mantequilla. Y es algo en lo que tenemos que también reflexionar desde el punto de vista básico de la seguridad, que insisto, sin ella, si no somos capaces de asegurar esta característica básica que tiene que tener el Estado para que sus ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos particulares y para que vivamos en un marco de un Estado de Derecho homologable con los que pretendemos, digamos, equipararnos, no podemos hacer nada. ¿Se puede hacer únicamente a través de la educación? Yo creo que es algo que supera a la educación formal, como decía antes y como también insistía la profesora Casalotero, pero en general creo que tenemos todavía muchos retos, muchos debates que plantearnos al respecto y desde luego también una cuestión fundamental, y es la toma de conciencia no solo por parte de nuestros ciudadanos, sino también por parte de nuestros representantes y de nuestros decisores. Sí, sin duda, es decir, la simplificación de la realidad no ayuda a formarse en cultura de seguridad y el populismo tampoco ayuda. Hay un debate histórico, tradicional, entre cómo enfrentamos la seguridad y la libertad. Tradicionalmente se enfrentan dialécticamente. A mayor seguridad, mayor libertad, a mayor libertad, menor seguridad. Yo creo que el planteamiento es erróneo, deben ser complementarios. A mayor seguridad, más libertad, más democracia. Es decir, cuanto más seguridad ciudadana haya, mejor se puede desarrollar la libertad de expresión, la reunión y manifestación, etc. Es evidente, ¿no? A veces la oposición, mantequillas o cañones, es populista, es manipuladora. No son antitéticos, son complementarios, seguridad y libertad. Si no, tenemos ejemplos claros de muchas personas que vienen de otros países, profesores que conozco, de América, de Brasil, de Colombia, de México, que viven en unas democracias en teoría, pero muy deficitarias por los altos niveles de inseguridad ciudadana. Llegan a Europa, a España, a Santiago de Compostela, aquí donde estoy ahora, pues están encantados por la seguridad ciudadana que los hace mejores ciudadanos y más participativos cuando pasan aquí varios meses. Es curioso cómo se tergiversan las categorías que aparentemente son sencillas de analizar o de entender. Bien, vamos a dar 2 minutos de finalización por el orden de antes. Profesora Lorena Casal, 2 minutos como conclusiones. Micrófono, por favor. Bueno, estamos hablando de educación en materia de seguridad y yo sigo insistiendo, la seguridad además es un concepto que va evolucionando, es decir, no es lo mismo educar en seguridad ahora que hace 20 años, por lo tanto entiendo que es un elemento que es variable, que es hasta en cierto modo líquido también, ¿no? Y la importancia de definir estrategias adecuadas para preparar en seguridad a todos los ciudadanos, es decir, cuáles son los elementos en los que debemos formar a todos los ciudadanos según sus grupos de edades, según sus actividades profesionales y sistematizar estos elementos. Las tecnologías, desde luego, son un elemento que ha generado una inseguridad enorme en todos los sectores de la sociedad. Y yo, desde mi campo de educación y después de haber trabajado en varios proyectos en los que la seguridad era un reto y un desafío, sobre todo cuando hablamos de menores y adolescentes y el uso de redes sociales y tecnologías, creo que es un elemento importante y que hay que sistematizar y llevarlo al sistema educativo. Es decir, tenemos que formar en el sistema educativo en materia de seguridad porque es la única forma de llegar a todas las personas. Por el sistema educativo pasamos todos y todas y por lo tanto es necesario que ahí se definan estrategias claras
y que capaciten a todas las personas, capaciten en el sentido de que adquieran competencias para poder vivir en una sociedad en que la seguridad es realmente un asunto muy relevante. Gracias, profesor Berzosa. Muchas gracias de nuevo. Bueno, yo creo que en la línea, porque la verdad es que ha sido un diálogo, y está feo que lo diga, porque yo participo en él, muy interesante y interesante, no digo para mí, es decir, porque me han ilustrado realmente los profesores Casal y Velasco, ¿no? Y en esta línea quería subrayar esa idea inicial y también manifestada por quien nos convoca, ¿no? Por el profesor Fernández Rodríguez. La libertad en la que deseamos vivir, la prosperidad que deseamos mantener, la esperanza en la que siempre estamos para nosotros, para nuestros hijos, si los tenemos, en fin, para las generaciones venideras, inevitablemente debe realizarse en un marco de seguridad, porque si no es que es completamente imposible. La vida es imposible. O sea, la vida es posible en el sentido de que la vida, como diría el clásico, siempre se abre paso, hasta las circunstancias más terribles, pero hablamos de una vida como la que estamos gozando, razonable, placentera, con sus tensiones y sus problemas. Y en este ámbito, ocupando el espacio que le corresponde, que tampoco es todo, pero tampoco ocupando menos del espacio que le corresponde, es muy importante concienciar a la ciudadanía, a los ciudadanos, no solo que la libertad primero se construya sola, hay que construirla día a día todos, cada uno de nuestro compromiso, pero que también la seguridad, la defensa forman partes de su realización. Y en este sentido, y quizás como último apunte para cerrar, y sacando una nueva lanza, quiero decir que es muy importante que en los salones educativos y muy pertinente estén también las instituciones militares, ofertando la posibilidad de la milicia como algo profesional y ofertando las posibilidades de trabajo, de formación profesional o de formación universitaria, civil, que acompañan actualmente incluso el propio desarrollo del militar profesional y que, junto con ese servicio más amplio propio de la seguridad o la defensa, les permite adquirir una formación para el ámbito civil que también facilitará, en su caso, la integración, si terminan el contrato, desean hablar la Fuerza Armada, o por el contrario, es una oferta más de formación donde les puede permitir acercarse a conocer unas personas que, por estructura, pues adquieren esos valores y se comprometen con defenderlos, por decirlo en palabras de nuestra Constitución, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, que son los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias, profesor Luis Velasco. Concluyendo. Micrófono. Respecto a las conclusiones, yo finalizaría con dos preguntas, ¿no? ¿Por qué queremos formar en seguridad? ¿Por qué queremos educar en seguridad? ¿Y qué aporta esta educación en seguridad a nuestro Estado de Derecho y a nuestra propia sociedad, ¿no? Decía la profesora Casalotero, sistematizar y ordenar, me parece bien, pero también ¿para qué, no? ¿Qué pretendemos con todo esto? Y eso quizá también ligue con lo que acaba de exponer el profesor Berzosa, ¿no? La necesidad de valorar la seguridad, la necesidad de valorar también el papel que todos los ciudadanos, de una forma activa, directa o indirecta, tienen en este escenario, en esta creación de un escenario de seguridad, y el papel que tienen también actores que profesionalmente son más relevantes para alcanzar este contexto de seguridad, ¿no? Por tanto, insisto en estas dos preguntas: ¿por qué queremos formar en seguridad o por qué queremos educar en materia de seguridad y qué aporta esta educación en materia de seguridad a nuestro Estado de Derecho? Creo que son dos preguntas que deberían o podrían dirigir en gran medida también esta relación entre la educación y la materia de seguridad. Gracias. Como hemos visto, educar en seguridad es un tema poliédrico, complejo, con diversas aristas, que en todo caso es imprescindible cumplirlo para garantizar la seguridad, es decir, la validez, la eficacia y el desarrollo en calidad de nuestra democracia. A todos nos compete, a profesores como nosotros, pero también a la ciudadanía y alumnos y alumnas que seguramente estén escuchando esta mesa de análisis, pues pongámonos todos a ello para construir una Europa mejor, una España mejor y una Galicia más saludable en el futuro inmediato. Nos despedimos hasta otra sesión de análisis del CSEC. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, buenas tardes.